8 en punto de la mañana, Nelson Ford, economista, sigue con nosotros. Dejábamos pendiente el segmento anterior, usted como economista, a la hora de hacer sus análisis, sus balances, a la hora de venir, por ejemplo, a una entrevista y responder a las inquietudes que les planteamos o que le plantea la audiencia. ¿Qué opina acerca de este silencio por parte de las cifras oficiales micro y macroeconómicas que debería estar entregando periódicamente el Banco Central de Venezuela o el Gabinete Económico? ¿Usted está de acuerdo con que no se le presenten al país y al mundo estos indicadores, como por ejemplo, solo por citar alguno, el índice de inflación o el de escasez o desabastecimiento? Bueno, hay que recordar que el Banco Central como autoridad monetaria, al reorientar, inclusive en el 2014 dio un informe sobre la situación política en el memoria y cuenta del BCB, y que efectivamente no se emitió, pero emitió un comunicado sobre política económica que prudentemente hizo el Banco Central. El problema no es tanto indicar las cifras inflacionarias, sino también el problema es cómo adaptar nuevos instrumentos de política como monetaria que corrijan el problema de los desequilibrios que tenemos en el sistema. Y la Es otra decir, es ¿usted no ve grave que no se den estas cifras? que generaría lo que está pasando en el sistema de los agentes económicos a la hora de emitir juicio de valor. Fíjate que un ejemplo, se habla de una guerra económica o un estado de emergencia económica, y cuando por un solo producto que tú dices un nivel de precio que fija el Estado, se genera 3 veces el valor del costo del precio. Imagínate tú que el Banco Central emite cifras cuando las cifras no son reales, y el problema que tenemos de una devaluación progresiva que tenemos en frontera. Claro, pero ocultar, por ejemplo, la cifra de inflación realmente aleja la realidad de lo que se vive, lo que vivimos usted y nosotros y cada uno de los venezolanos con la inflación en este país, por ejemplo, señor Claro, Ford. claro, fíjate algo, hay otro problema también. Si nosotros extrapolamos los procesos de guerra de quinta generación, de cuarta y quinta generación, y extrapolamos las operaciones de inteligencia económica de los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, si evaluamos la situación de Chile y si combinamos ese tema de Operación Cóndor con la operación esta que se hizo en el tema económico del bloqueo comercial de Cuba, que nos lo están haciendo las dos combinadas de manera progresiva, adicional a eso un saboteo en frontera con un decreto número 8 que tiene Colombia, donde tenemos una paridad cambiaria que el Banco Central en el derecho económico internacional, que son las autoridades que hacen las equivalencias, en este momento tenemos una devaluación de 1000% propiciada por un dólar que obviamente no es oficial ni está ajustado al derecho económico internacional. Pero fíjese que hablando precisamente sobre el dólar, uno ha visto, por ejemplo, desde que empezó o se habló del inicio del DICOM, no ha parado de crecer la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que se sigue llamando CIMADI, pero es la divisa complementaria, y pasó de 200 y hoy está ya por 410 bolívares. Vuelvo y te repito, la única manera es ajustar un solo tipo de cambio, hacer una reconversión monetaria 2.0 y estructurar los mecanismos de nuevos instrumentos de política monetaria que puedan ajustar los niveles de los saldos reales monetarios que tenemos en este momento, que pueden generar trampa de liquidez, dinero inorgánico, y que obviamente la política central o del gobierno central en la discusión del presupuesto en el ejercicio plurianual con un barril de petróleo de una caída del 80% va a generar inconsistencia en el sistema. Y ahora, y antes de pasar con los comentarios de la audiencia, señor Ford, esto requiere de varias decisiones. Las personas que hoy están al frente del gabinete económico son las personas más capacitadas y encargadas de llevar adelante e impulsar estos cambios o estas decisiones que se requieren. Yo creo que cuando el Ejecutivo manifestó de que debía sacar los militares estudiaron para hacer seguridad y defensa dentro del sistema, pero involucrar militares en lugares donde algunas personas o profesionales civiles con competencia, que tenemos la capacidad de apoyar al gobierno central, y yo en mi tiempo que trabajé con el presidente Chávez esos 6 años últimos con una operación interna que él tenía, y que nuestro propósito no era, más bien era aportar a la política pública desde afuera, pero en este momento pareciera que no, cada quien a sus responsabilidades y sus competencias, como hablaban nuestros orígenes o como decía el propio Bolívar. Y obviamente creo que en este momento es necesario colocar personas con competencias en las áreas que corresponden. Bien, vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, señor Ford. Estenin Folivares ya está lista para presentar algunos de ellos. Estenin. Así es, iniciamos con @StalinCentella. Le pregunta, señor Ford, ¿no es una torpeza creer como un logro un aumento salarial cuando cada vez que ocurre la realidad es peor? Sí,
Bueno, sí, efectivamente, ahí lo que hay que hacer precisamente antes de hacer un aumento salarial hay que hacer un decreto de congelación de precios y obviamente para hacerlo tenemos que desmontar todo el sistema de controles que podemos tener en este momento y quizás a partir de ahí poder progresivamente, como se hacía prudentemente en el tiempo que estaba el comandante Chávez vivo. Hoy en día tenemos un desequilibrio en una toma de decisión y creo que también es importante la participación de quienes nos adversan políticamente para poder ajustar una toma de decisión económica, pero de forma muy prudente y con el respeto de ambos sectores políticos. Hemos caído en un modelo antagónico donde la política o la crisis de liderazgo político está repercutiendo en el campo de la economía. Otro comentario le pregunta Jonathan Darias, ¿qué opinión le merece el hecho de que el diputado Diosdado Cabello dijo que empresario que haya firmado no tienen contrato con el gobierno? Bueno, es una postura del diputado y de alguna manera miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual yo también formo parte a nivel político, pero creo que las condiciones que nosotros necesitamos empresarios corresponsables. Ahora, más allá de unas condiciones, creo que a mi sugerencia deberíamos replantear y no ser tan agresivos en una toma de decisión. Creo que de manera estratégica esos elementos de toma de decisión ya son posturas por quienes manejan la política de Estado. Basta de Petróleo le dice, el control de cambio asfixia la economía, pero no están dadas las condiciones para levantarlo. El gobierno está acorralado. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, mira, yo me apoyo un poco en lo que el Centro de Estudios Estratégicos en Washington, D.C., un señor llamado Max Wayfrow, que por cierto fue muy amigo del presidente Chávez en toma de decisiones, el control de cambio es como un arma de destrucción masiva. Creo que un mecanismo progresivo es fijar un solo control de cambio, tomar los correctivos en los saldos reales monetarios y aplicar una economía integral sistémica, donde los ministerios con competencia, sobre todo, tuvimos un saboteo por la vía agroalimentaria, tuvimos un saboteo por la vía de medicina y ahora seguro, presumo estoy, que puede pasar el tema financiero. Y creo que en este momento debemos articular todos los venezolanos porque todos somos corresponsables. Y es una decisión que en materia de política económica debemos articular todos los sectores políticos del Estado. Leonardo García, señor Ford, le pregunta, de nada sirve aumentar los precios, igual no se van a conseguir. Aquí el problema se llama control de cambio e hiperinflación. Sí, bueno, respetando la postura de su condición y en su planteamiento, nosotros en este momento tenemos una combinación de tres mecanismos del sistema inflacionario. Tenemos un estancamiento de la economía que se conoce como estanflación. Tenemos una inflación de demanda donde existe una volatilidad de la demanda agregada interna que influye en todo el territorio nacional, principalmente en lo que es Puerto Ordaz, Puerto La Cruz y en Maracaibo y sobre todo en los territorios en frontera. Todo eso son elementos que han generado grandes distorsiones en el espiral inflacionario y tenemos una inflación de costos sobre los insumos primarios que en algunos casos son importados y violan el derecho económico internacional sobre el comercio desleal que se ha propiciado. Es decir, nosotros estamos prontos, si no se hacen los correctivos, a lo que sucedió en Argentina en el 2001. Estamos en un proceso ya prácticamente que nos quedan durante estos 45 días posiblemente una histérisis de la inflación si no hacemos los correctivos. Con una inflación acumulada de casi el 350%, creo que es un momento ideal para que todos los sectores políticos de la sociedad, más allá de nuestras visiones encontradas, ataquemos el problema de raíz y nos quitemos la venda política y podamos a todos los venezolanos darle una respuesta oportuna. De no ser así, efectivamente estamos en esa presencia en el campo de la economía. Seguimos con más comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, esta vez de Felipe Hurtado. Le pregunta, ¿cómo cree usted que se debe actuar para congelar los precios si no hay quien vele por el cumplimiento de estos? No solamente quien vele, sino que sancione también. Tenemos una sociedad de cómplices. Aquí tenemos que tomar los correctivos. Tenemos que tomar los correctivos en materia de cultura contralora, cultura tributaria y cultura de precios. Y para hacerlo tenemos que hacer también los correctivos desde el punto de vista de los saldos reales monetarios y también en el tema de los precios. ¿Qué pasaría si nosotros en la elasticidad cruzada de la demanda, como decimos los economistas, sobre un producto, la comida ya realizada, que tiene diferentes componentes, es más económica que comprarla de tal, podría ser un paliativo para desmontar el problema que tenemos sobre los bachaqueros o la estructura de quienes nos están saboteando? Hoy en día usted recibe un salario y de lo que recibe vale 3 veces el salario del ingreso mínimo sobre los niveles de precio que está, es decir, tenemos una inflación de 3 veces el valor de lo que usted recibe y su dinero no es compensatorio a las necesidades económicas, sobre todo en alimento y medicina.
Por razones de tiempo, señor Ford, comparto con usted un último comentario de @Freyes Silva. Le dice, en la mayoría de los países no hay control de cambio ni de precios y la economía fluye. Aquí se controlan los precios y resulta el mundo al revés. Bueno, es un criterio respetable, pero si hablamos de economía internacional y de lo cual yo fui formado en materia de integración regional, quiero decirle a ese venezolano que dentro de esos mecanismos los países del sureste asiático, y hay algunas investigaciones, por cierto, de economistas venezolanos como Ignacio Purroy, que tiene un premio de Ernesto Perser sobre el régimen cambiario inflacionario. Los países del sureste asiático en la década de los 80, por la alta volatilidad de los problemas inflacionarios, tuvieron que estimar un control de cambio y retirarse del Fondo Monetario Internacional de manera progresiva. Aquí lo que obviamente se nos generó más desequilibrio fueron los niveles de agente económico y el rechazo de la política de Estado. Pero si nosotros desmontamos el control de cambio, sería más perjudicial para nuestra economía. Es decir, ¿se va a mantener el control de cambio, señor Ford, y nos quedan 30 segundos para despedirnos, por siempre en Venezuela o por mientras esté este sistema de gobierno? La única manera de poder nosotros, de manera progresiva, desmontar el control de cambio es aplicar lo que dice la Constitución en el artículo 318. Y obviamente el panorama internacional con las economías emergentes, tales como el BRIC y los mecanismos de ajuste, el tema de hacer un enganche de moneda individual o estructurar un sistema donde el barril de petróleo, que es nuestra fuente principal de ingreso, ajuste los saldos reales a la estructura de la balanza de pago, podríamos desmontar el control de cambio sí, solo sí, ajustáramos todos los coeficientes, sobre todo de reservas excedentes. Pero el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, ha dicho en varias oportunidades que el control de cambio no es económico, sino político, y que si quitan el control cambiario, tumban al gobierno. Lo que pasa es eso, que, vuelvo y te repito, la política, para nosotros los economistas, obviamente la política es impredecible y repercute en una toma de decisión ese tipo de condición. Muchísimas gracias, señor Ford, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros, el economista Nelson Ford.